Cuerpos negros y menstruantes del Pacífico colombiano. Relatos de personas diversas recopilados por Lina Marcela Piedrahita y estudiados con un enfoque sociológico por Einer Jessy Bonilla. En la sociedad, muchas veces se observa la construcción de un imaginario frente al proceso de menstruación que viven las mujeres, considerando esta situación como un factor vergonzoso y mínimo que éstas viven durante unos días y que es solamente propio de su privacidad. Sin embargo, existe evidencia de que este evento natural va más allá de un fluido de sangre y que termina afectando el comportamiento de quienes lo padecen. Es lo que se conoce como cíclica, concepto poco a poco abordado y asumido por el movimiento feminista. Precisamente es a partir de aquellos retos que afronta la mujer en una sociedad que desconoce su proceso y que por desconocerlo crea una serie de ideas que pueden ser denominadas, consideradas denigrantes para la mujer en muchos aspectos, tanto en su vida personal como en sociedad. Cada una de estas historias permite que se perfile un análisis interesante en torno a la construcción de identidades de la mujer afro en el Pacífico y los imaginarios que se reproducen en los territorios de generación a generación y, para este caso específico, construcciones sociales en torno al ciclo menstrual de la mujer. El presente escrito busca generar reflexión frente a lo mencionado con anterioridad, para entonces así repensar algunos imaginarios impregnados en la vida de estos cuerpos. Este escrito nace producto de los relatos ofrecidos a lo largo de este esbozado, las cuales son experiencias vividas por cuerpos menstruantes del Pacífico Sur colombiano. En el litoral pacífico, como quizás en algunos otros lugares, se mantiene la idea de que el ciclo menstrual es un proceso aislado y exclusivo de las mujeres. Algunas de las historias expuestas con anterioridad son evidencia clave de ello. Por esto, es necesario mencionar que esto se ve atravesado por una larga reproducción de imaginarios y construcciones sociales que muchas veces no son objeto de reflexión, pues se han naturalizado a tal grado que terminaron siendo parte de un sistema cultural interpuesto y que, a partir de allí, se le permite a la mujer hacer o no hacer, tocar o no. Para hablar de este tema, podría empezarse por reflexionar en torno a la vida personal de la mujer en ejercicio de su intimidad como consecuencia de la estructura sociocultural. Es decir, el hecho de considerar un hecho natural que solo le compete a ellas cuando podría pensarse que es algo que va más allá y que termina de alguna manera u otra influyendo en su red de relaciones dado a los cambios de humor, las emociones, tratos y cuidados que hacen que la vida en sociedad durante sus días sea distinto para algunas y a su vez esto se ve influenciado según el medio en el que éstas se desarrollan o encuentren, pues asimismo adquieren cierta información y enfrentan situaciones. Para este caso, se considera que puede la menstruación analizarse desde distintas esferas. Primeramente, porque no a todas les ocurre del mismo modo, seguido porque al ser un hecho natural de las mujeres ofrece la posibilidad de esbozar estudios de tipo clínico o de salud, pero desde esta perspectiva la intención es abordar este tema desde una óptica social, pues se considera que hay una estrecha relación de este evento con la vida en sociedad de las mujeres, con eso que se llama interacción social, pues las condiciones en cómo se afronta y las construcciones que hay alrededor de esta permiten entender que así es. La mujer como actor social juega un papel importante en la sociedad. Para este caso podría pensarse que sobre la menstruación están construidos una serie de discursos que la sociedad ha dispuesto, impuesto y hasta reproducido, e incluso ella misma ha creado patrones que se insertan de manera generacional,
tanto en hombres como en mujeres que buscan encubrir el hecho. Antes de continuar, es necesario aclarar que no en todas las mujeres ocurre de la misma manera. Por tanto, esta es una reflexión e interpretación muy general. Siguiendo el hilo, el silencio es una pieza clave para ocultar, dado a que por considerarse un tema exclusivo de mujeres y en algunos casos vergonzoso, sobre todo si la mujer llega a mancharse, no se puede dialogar sobre ello y menos con hombres. Aunque este último ejemplo, dependiendo del escenario, asimismo se tejen redes que bien pueden clasificarse como solidarias entre mujeres con el fin de encubrir y ayudar a la que ha sufrido el percance. La menstruación es un hecho que solo es conocido por quien lo posee en su momento. Gracias a eso y al control de la información que las mujeres ejercen, muy pocas personas llegan a saber cuándo ellas afrontan esta situación en algunos casos, pero se encubre precisamente por un constructo social que hay alrededor de este tema, que lo vuelve vergonzoso, pues frases como ando con Pacho, entre otras, hablan de la necesidad de no dar a conocer de manera completa la información por un motivo que puede interpretarse como pena. En la misma línea, Cardoso, en su trabajo para la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, que guarda como objetivo analizar cómo aparece el ciclo menstrual femenino en los medios de comunicación y cómo esto repercute en la construcción social del mismo, expone que se relaciona la ocultación de la menstruación con patrones de comportamientos morales colectivos que indican que parte de la feminidad es ocultar la menstruación del resto de la sociedad y fundamentalmente de los hombres. Este trabajo investigativo de alguna manera valida la idea cuando en este escrito, en esta reflexión, se establece que el ciclo menstrual como un hecho que acude a la necesidad de ser encubierto en ocasiones por construcciones sociales que permean el desarrollo de la personalidad de la mujer. Sofía Cardoso, en su elaborado, también permite visibilizar los hechos o patrones que socialmente logran que se perpetúen los imaginarios negativos o por el contrario los silencios en torno a este tema, pues evidencia que hay tres líneas fundamentales que se relacionan con la forma hegemónica de relacionamiento entre la mujer y su menstruación. Por un lado, la carencia de información correcta, por otro, la medicalización constante y por último, un fuerte consumo reforzado claramente por las publicidades de productos de todo tipo para la menstruación. Tres factores que influyen en un proceso continuo de desconexión de la mujer con su ciclo y por ende con su cuerpo. Lo que esta autora expone es que hay un lenguaje social que no solo se reproduce de persona a persona, sino que también los medios televisivos y de difusión e incluso la ciencia contribuyen al progresivo desconocimiento del vivir de la mujer, pues muchas veces el discurso se comparte, distorsiona la realidad que éstas viven, como desconociendo la particularidad de los cuerpos, pues como se ha mencionado antes, no en todas ocurre la menstruación del mismo modo, por tanto hay quienes no se identifican con una propaganda o las pastas que los medios venden como efectivas, terminan por no cumplir su objetivo. Ante esto, ¿qué responsabilidad tiene el hombre? Claro, como parte de la sociedad reproduce patrones e imaginarios que ponen la menstruación en la escala de lo vergonzoso. Este muchas veces aparece con un silencio rotundo, aunque algunas de las historias demuestran lo contrario, lo que indica que hay hombres que puede que para nada sean indiferentes a este tema. De igual forma, se convierte en todo un reto y una invitación a la reflexión profunda acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque en la actualidad se habla de nuevas masculinidades, la no violencia contra la mujer, y esto es posible teniendo bases en el respeto hacia la otredad, equiparado con la réplica del conocimiento que concientiza. Se debe aprender a reconocer a la mujer
debe haber una extensión de saberes que permitan repensar la forma machista en cómo se han construido las ideas en torno al cuerpo y ciclo menstrual de estas. Pensar en cuerpos negros y menstruantes en el Pacífico inmediatamente tiene que remitir a la idea de que no solo se va a reflexionar en torno al flujo sanguíneo, sino también en un componente propiamente sociocultural en relación a los territorios de esta localidad. El Pacífico colombiano ha estado atravesado por distintos fenómenos que resultan contraproducentes a la hora de hablar de desarrollo y progreso, pues realidades como la pobreza, la violencia, el analfabetismo, entre otras, son temas que derriban el discurso de un territorio desarrollado, entendiendo el desarrollo como ese factor social que dignifica al ser humano y su territorio. Estos mismos temas tocan a la mujer del Pacífico en su ciclo menstrual. ¿Acaso la pobreza no genera límites a una mujer a la hora de pensar en su salud en general? ¿Acaso los discursos que hacen que la mujer busque aislarse por pena o vergüenza debido a la menstruación no terminan siendo violencia verbal y simbólica? ¿Acaso el analfabetismo no se convierte en un contribuyente a la reproducción de ideas equívocas a la hora de pensar en la salud sexual de las mujeres? Sí, hay una conexión social y cultural con el cuerpo de la mujer, pero se considera desde esta perspectiva que es necesario generar reflexiones en torno a ello, para así construir nuevos pensamientos, encontrar la conexión cultural y develar la relación social que guarda este tema es contribuir a un camino que se teje hacia el conocimiento y que puede llegar a dignificar a la mujer y, por qué no, al ser humano en general. Para adentrarse un poco más a la idea de reflexionar en torno a cuerpos negros y menstruantes en el Pacífico, repásese con un ojo crítico cada una de estas historias, pues darán una mirada más amplia precisamente acerca de la afirmación hecha con anterioridad. Es necesario aclarar que estas historias, aunque se toman una a una, para nada intentan dar un diagnóstico particular, sino que buscan brindar un sentido general que permitan identificar patrones, debilidades o fortalezas en la sociedad. Es decir, que a la hora de hablar de Ana Riascos, se debe pensar en cuántas mujeres atraviesan situaciones similares al interior de la sociedad. En la historia de Dayana Caicedo se puede ver lo que parece ser un afrontamiento del ciclo menstrual a temprana edad, la necesaria educación y paciencia para la adaptabilidad, los comentarios negativos que la ponen del lado del mal, aunque son comentarios nacidos desde la ignorancia, como ella misma lo expresa, pero todo esto refleja que no es ni debe ser el ciclo menstrual un proceso aislado. Se entiende que requiere capacitación y acompañamiento, no solo para quien lo lleva, sino aquellos quienes le rodean. Deben también ser educados frente a estos temas. Al hablar de una casa de palafitu, es curioso y hasta válido pensar qué tiene que ver, pero al leer esta historia en particular, puede entenderse que incluso la estructura del hogar cumple unos roles. Para este caso fue necesario modificar no solo los espacios físicos, sino también permitir construir intimidad. Es decir, que existen modificaciones en el trato y convivencia para con la mujer que empieza a menstruar. Por otro lado, Ana Riascos con su historia denota lo que quizás se dé con mayor frecuencia y es la reproducción de ciertos patrones de conductas adquiridos de forma generacional. En este caso y en muchos otros también es quizás debido a la ausencia de diálogo que existe en su momento. Al ella mencionar que hacía lo que vio hacer a su mamá, también indica una necesidad educativa, la importancia de replicar el conocimiento frente al tema y tejer relaciones de confianza familiar con una base educativa. Lina Marcela Piedrahita permite con su historia pensar en ese proceso que atraviesan las mujeres para
aceptar dicha realidad y cómo la sociedad puede contribuir a aceptar o no, así como también permite realizar un contraste frente a la medicina convencional y la medicina alternativa, como evidencia de esa relación sociocultural que existe con el ciclo menstrual. En ese sentido, es inevitable realizarse cuestionamientos como ¿qué papel cumple la medicina ancestral de estas comunidades en casos como estos o en el ciclo menstrual de la mujer en general? ¿Cómo los territorios o el medio en que éstas crecen terminan aportando para el bienestar de ellas? ¿Bajo qué conceptos se encuentra la medicina alternativa para las mujeres en torno a su experiencia menstrual? ¿Qué se piensa la medicina ancestral a lo largo del tiempo en torno al mismo tema? Sofía, de entrada, reclama un factor que a lo largo de este escrito se ha venido resaltando y es la educación. En su historia expresa también la profunda necesidad de que ésta sea dada no solo a mujeres, sino también a hombres son niños, y aunque ella habla de educación en el hogar, de este lado también podría hablarse y hasta cuestionar la educación sexual en las instituciones educativas y en los medios de comunicación, pues se entiende que estos también son un lenguaje social que educan de una u otra manera y asimismo crean ciertos imaginarios. Para el caso de López es interesante pensar en la transexualidad y el ciclo menstrual, ya que de por sí en la sociedad la primera situación se convierte en estigma y lidiar con el proceso de menstruación se convierte en todo un panorama de reflexión necesaria, pues según la historia se observa una relación de tensión con la sociedad y sus parámetros, la necesidad de encubrir en ocasiones la preferencia sexual y en espacios públicos el hecho de menstruar. El mismo López lo pone en la escala de lo difícil, pero lo ideal es pensar por qué es difícil hoy en día. La sociedad que impone los estereotipos está haciendo para estas personas un mundo más cerrado. A través de este tipo de discusiones y reflexiones se abren caminos que permitan pensar en alternativas con base al respeto y la igualdad, así como pensar en el proceso vivencial que estos atraviesan. Con la historia de Angie Torres se observa ese tipo de hombres que quizás sin tabú y que entienden que el ciclo menstrual es un proceso que también le compete y asimismo tejen una red solidaria para ayudar. Este sería un tema interesante para pensarse todo ese fenómeno de las nuevas masculinidades, que permitiría de una vez construir dos caminos interesantes socialmente hablando para reformas en el pensamiento e imaginario social y por ende en el sistema. Por otro lado, dicha narrativa también refleja el disgusto, incomodidad o desventaja que genera algunos productos para el trato del ciclo menstrual, cosa que poco se habla y se conoce, pero que merece entrar en discusión en escenarios educativos y de poder, pues está referida a la salud y el trato de la misma en la mujer. Por último, personas con capacidades diferentes, como es el caso de Millie. Al leer su relato se entiende que es más necesario que se involucre la sociedad como una red solidaria y que entienda de que el ciclo menstrual es algo normal. En ese mismo sentido, es necesario tratar de la mano las condiciones de salud en general de personas con esta condición, seguir insistiendo en un lenguaje mucho más inclusivo que eduque y por ello entiéndase que está referido a la continua participación y muestra correcta de las realidades de estas personas. Es necesario hacer ver que la sociedad sí influye, puede ayudar y así hacer del ciclo menstrual algo más ameno. Lo interesante de estas historias está en todo lo que ofrecen y permiten analizar, para de esa manera argumentar que existe una relación sociocultural con el ciclo menstrual de las mujeres, lo que a su vez
da pie para realizar una serie de invitaciones, motivaciones a pensar, resignificar este hecho, menstruar desde la mentalidad abierta y reformada. Es pues así como se empieza a construir el conocimiento, a replicarlo y aplicarlo. ¿De qué sirve esto? Se considera que así se contribuye al fortalecimiento de sociedades más sanas, menos violentas y conscientes del nivel de implicancia que tiene este hecho normal en la mujer, que inmediatamente debe redirigirse al pensamiento contextual que le atraviesa. He allí el sentido de cuerpos negros y menstruantes del Pacífico. La vida está trazada por construcciones sociales, las cuales por lo general procuran siempre dejar a un dominante y un dominado. En ese sentido, habría que empezar a analizar si los discursos e ideas que hay en torno a la menstruación no tienen que ver con el ejercicio de dominación sobre el otro. En este caso, puede que haya un sistema donde la mujer sea la dominada, pues además de lo expuesto existen condiciones limitantes en muchos espacios a la hora de la mujer estar menstruando y querer ejercer su relación con su medio. En zonas pertenecientes al área rural, muchas veces resulta beneficioso para las mujeres por su cercanía a las plantas y elementos naturales que pueden ayudar a sobrellevar los dolores que se viven en la menstruación, pero también en estos lugares en ocasiones prima la ausencia de educación escolar, preponderándose los tabúes que limitan el desarrollo de la identidad de la mujer y su relación con la sociedad. En algunos lugares se cree que las mujeres no deben tocar las plantas durante su ciclo menstrual para no dañarlas. De igual forma pasa con instrumentos como la marimba. En algunas iglesias cristianas, si la mujer está en su tiempo de menstruación, no puede subir al altar, pues resultaría deshonroso. Estos y así otros discursos e ideas en la sociedad vetan a la mujer en esos momentos y espacios. Dichas condiciones deben reflexionarse a profundidad y mirar bien qué tan veraces resultan ser o si tienen algún trasfondo dentro de sí. A continuación, es necesario también en este elaborado dialogar un poco sobre las posibles soluciones prácticas que ayuden a la reconstrucción del pensamiento colectivo y por ende al comportamiento social frente a este tema. Por ejemplo, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional tiene definido un programa de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Este busca que las instituciones educativas desarrollen proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad que propendan al desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas. Como se puede ver, es un programa interesante y acertado que entiende la relación que debe existir en estos temas de convivencia y el trato con la otredad. Este tipo de acciones permiten lo que se mencionaba anteriormente, la reconstrucción de un pensamiento colectivo. Dentro de esta línea de acción existe la posibilidad de manejar el tema en relación al ciclo menstrual de las mujeres, construyendo percepciones llenas de conocimiento que permitan entender el rol social que se cumple como parte de un contexto cercano a dicho proceso de menstruación, lo que a su vez puede que emita o consolide una red de relaciones solidarias y de respeto. La educación como derecho debe ser un proceso brindado con amplitud de conocimiento que dignifique al ser humano en distintas áreas que éste vive. La sexualidad debe ser un tema que rompa sus tabúes y es precisamente mediante este tipo de procesos
que se puede llegar a desmitificar ciertos imaginarios que han llegado a consolidarse como realidades dentro del pensamiento colectivo de la sociedad. Hablar de menstruación puede llegar a ser un hecho que se realice sin vergüenza alguna y que por el contrario sea un tema de reflexión constructiva. Solo se puede concluir diciendo que se ha intentado incentivar al ejercicio reflexivo, que lo que aquí se ha expuesto hace parte de una perspectiva que está sujeta al cuestionamiento, pues se considera que esa es la gran intención al escribir esta reflexión, que las personas se cuestionen en torno a esta realidad, que se generen discusiones de carácter social, académica, en torno a la comprensión de los cuerpos negros y menstruantes del Pacífico. Esto no ocurre como un hecho simple, sino más bien complejo, requiriendo así de ejercicios que permitan replantear construcciones sociales y poner en uso a las herramientas educativas y artísticas que convergen con la sociedad en el ejercicio de la vida en comunidad. Proyecto Narrando desde nuestros cuerpos, año 2021. Ayúdame.